Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero de Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora, en cambio, es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te he perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor, alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Dios de Jacob. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de en edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día.
pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Acercándonos a los últimos pasajes de la Escritura que ya nos van a introducir en esos momentos del nuevo año litúrgico, todo el Adviento. Fijaros cómo quiere la Iglesia que tengamos muy clarito, primero, en esa carta de San Pablo a Filemón, cuál es nuestra fuerza, qué es lo que vence, cuál es el arma de los cristianos, la caridad, la hermandad, la fraternidad. Y San Pablo le dice que todo lo que haga falta a aquel esclavo que había salido por piernas, porque a Filemón no sé cómo lo trataría, pero San Pablo apela a su caridad. Se lo dice él, ya anciano, prisionero por Cristo Jesús. Y aquel hombre Filemón pues lo recibió muy bien y lo recibió en su casa, pero ya cristiano, ya era libre, ya no era esclavo. Nosotros tenemos que hacer esta misma llegada del reino de Dios con la fuerza del amor, con la fuerza de la fraternidad. Por eso es muy importante estas palabras que el Señor hoy nos dice: el reino de Dios ya está entre vosotros. Está entre nosotros, pero no completamente. Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra y nos ha dejado su presencia, pero todavía falta algo. Es necesario que el reino llegue al corazón de cada hombre, de cada persona. Y eso es toda una tarea de generación tras generación. Y ahí estamos. Por eso nos dice el Señor que eso que se preguntaban entonces, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Ahora lo podemos preguntar, ¿cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo vamos a volver otra vez a tener en la vida el reino de Dios? En la medida en que puede estar aquí en la tierra, porque somos peregrinos, no lo olvidemos, vamos de paso. Pues solo podremos decir que ya ha llegado en toda su plenitud cuando de verdad llegue al corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada persona. Y Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de palacios, etcétera, sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno sobre los corazones cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. Eso es fundamental. Repito, el reino de Dios es el gobierno que Dios tiene sobre nuestros corazones y los de todos los hombres, si se dejan, porque respeta nuestra libertad. La ley por la que Él gobierna es la caridad y Cristo es el soberano, el Rey de Reyes. Lo vamos a celebrar dentro de unos días. Y tenemos que pensar cómo vivimos en ese reino durante la pandemia. Sí, estamos asustados, estamos acogotados, estamos atocinados, estamos zombies, hemos perdido el sentido común y el sentido sobrenatural. No, Señor, nosotros vamos para adelante, siempre hacia adelante, hacia el cielo. Y caminamos a pesar de los pesares. Y el reino de Dios se implantará si se implanta en mi corazón y en el corazón de la gente que tengo alrededor. Nosotros sabemos, lo explicaba el Santo Padre, que la historia tiene un centro. El centro de la historia es Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado, y que está vivo entre nosotros, y que tiene una finalidad: el reino de Dios, un reino de paz, de justicia, de libertad y de amor. Esto lo sabemos porque el Señor lo está haciendo y lo está viviendo y lo está realizando. A pesar de todos los desastres que vemos en nuestras vidas, en la vida de los demás, y el lío tremendo, la complejidad en la que estamos metidos, sí, a pesar de todos los pesares. Y tiene una fuerza, decía el Santo Padre, el Rey de la historia, tiene una fuerza que la mueve hacia aquel fin, es la fuerza del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y Él nos empuja a ir hacia adelante en el camino de la vida cristiana, en el camino de la historia. ¿Hacia qué? Hacia el reino de Dios que se implantará en esta tierra mientras exista la tierra, y cuando se acabe este mundo, pues será el reino de Dios para siempre en la patria celestial. Bueno, pues este Espíritu es la potencia del amor que ha fecundado el seno de la Virgen María y es el mismo que anima los proyectos y las obras de todos los constructores de paz.
Donde hay un hombre y una mujer constructor de paz, es exactamente el Espíritu Santo quien ayuda y lo empuja a hacer la paz. Ese es el reino. Sembrar paz. Punto importante. ¿Soy yo constructor de paz en la pandemia? ¿Estoy caminando y ayudando a que este reino se implante en los corazones? A ver, con la vecina de al lado, con el que tengo en la calle, con el que me encuentro, con aquella persona de mi familia. ¿Qué doy? ¿Paz? ¿O lo que hago es ponerlo nervioso y decirle qué horror, qué horror, qué horror, qué horror? Tenemos que dar paz. La gente necesita luz y claridad. ¿Estoy caminando y ayudando a que ese reino se implante en los corazones y Cristo gobierne a todos? En la medida en que se abran, claro. Dejar que Jesús reine en mi alma significa abrirle las puertas para que Él haga lo que quiera conmigo. Y Él solo entra y se queda a vivir si encuentra un alma limpia, es decir, sin pecado. Un alma en pecado es un lugar inhabitable para Dios. Por eso decimos que hay que vivir en una continua lucha y limpieza con uno de nuestros peores enemigos, que es el pecado. Porque solo Él nos aleja de Dios y nos aleja de la meta de nuestra vida, claro. El Evangelio de hoy, existe el Santo Padre, recoge una pregunta que los fariseos dirigen a Jesús. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Una pregunta sencilla que nace de un corazón bueno, ¿sí? Y que aparece muchas veces en el Evangelio porque muchas personas le preguntan en distintos momentos a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino? El reino de Dios, siempre da el Señor la misma respuesta. El reino de Dios está en medio de vosotros. Es la respuesta de Jesús. Está en la medida en que lo llevamos dentro. Y está en los corazones. Bueno, pues pensemos, fijaros que es maravilloso, es muy lindo. ¿Cómo sería el mundo si todos los hombres viviesen en gracia, en amistad con Dios? ¿Qué diferentes serían las cosas si todos los países aceptaran el mandamiento de la caridad universal como la ley suprema? Esto que el Santo Padre nos está hablando, nos recuerda en la exhortación apostólica, la última, Fratelli Tutti. Es algo que nos pide el Espíritu que recuperemos, poco a poco. En silencio, sin aspavientos, sin espectáculo. Eso, poco a poco. Entonces, cuando eso ocurra, sí que podríamos decir que el reino de los cielos ha llegado a la tierra completamente. Todos los cristianos tenemos experiencia de esto. Fijaros cómo lo expresa esta es Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita. Dice ella, comprendo y sé por experiencia que el reino de Dios está dentro de nosotros. Jesús no tiene necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabras. Nunca le he oído hablar, pero sé que está dentro de mí. Así es como se trata el Espíritu Santo. Me guía y me inspira a cada instante. Esta es su experiencia. Lo que debo decir o hacer. Descubro, dice Santa Teresita, justamente en el momento en que las necesito, luces que hasta entonces no había visto. Y las más de las veces, estas ilustraciones no son más abundantes precisamente en la oración, sino más bien en medio de las ocupaciones del día, en el metro, en la calle, en el lío, en todas las complicaciones, cuando estoy atendiendo a los enfermos, cuando estoy en el hospital, cuando estoy peleando con la enfermedad. Ahí. Y por eso el Santo Padre concluye y nos da un propósito para estos días, que es muy importante. El reino de Dios, pues, crece siempre a escondidas, porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros, que lo hace germinar hasta dar fruto. Todos estamos llamados a hacer ese camino del reino de Dios. Es una vocación, es una gracia, es un don, es gratuito, no se compra. Es una gracia que Dios nos da. Y todos los bautizados llevamos dentro el Espíritu Santo. Una buena pregunta para hacernos hoy. ¿Cómo es mi trato con el Espíritu Santo? Como el de Santa Teresita, que se lo encontraba. El que hace crecer en mí el reino de Dios. Creo que de verdad que el reino de Dios está en medio de nosotros, que está escondido, o me gusta más el espectáculo.
Vamos a pedir al Espíritu Santo, nos aconsejaba el Santo Padre, la gracia de hacer germinar en nosotros y en la Iglesia con fuerza la semilla del reino de Dios para que se haga grande, para que dé refugio a tanta gente y dé frutos de santidad. Bueno, pues una cosa concreta, particular, que podemos vivir. Cuando salga a la calle, ahora después de la Eucaristía, Señor, y durante la Eucaristía te pediré esto, que germine en mí y en la Iglesia con fuerza esa semilla y que me entere de lo que tengo que vivir. A Santa María, esposa del Espíritu Santo, se lo pedimos. Que así sea.